Bien, vamos a empezar a ver entonces los trastornos circulatorios, ¿ya? Son obstrucciones del flujo sanguíneo causadas por arterias contraídas u obstruidas. Esto puede ser por alteraciones fisiológicas normales o también puede ser por algún trastorno patológico. Produce un suministro deficiente de sangre rica en oxígeno. Claro, si si está dañado el corazón y no bombea de manera adecuada, no va a llegar la sangre suficiente. Si está obstruida una arteria, perdón, no va a llegar la sangre suficiente a un determinado órgano, dependiendo el lugar o la arteria que sea la obstruida. Cuando menos oxígeno recibe un órgano, menor será su rendimiento y peor aún, que este rendimiento bajo puede llevar inclusive a la muerte del órgano. Y si muere un órgano, pues puede ocasionar una muerte o deceso del paciente. Bien, ahora, ¿cuáles son los trastornos circulatorios que podemos ver? Este dibujo es muy alarmante. ¿Quién no ha visto esa imagen en alguna persona? ¿Sí? Se puede llamar una hiperemia, que simplemente el aumento del contenido, ¿sí? Es el aumento del contenido sanguíneo extravascular de un órgano, segmento del órgano o tejido vascular aislado. ¿Ya? Entonces, esto es el órgano, es un órgano del ojo que está con un contenido sanguíneo extravascular aumentado. Entonces, a eso le podemos llamar una hiperemia. ¿Bien? Porque cuando estemos haciendo un diagnóstico y escribiendo nuestra historia clínica, tenemos que utilizar las palabras adecuadas. No se olviden, ¿ya? Ahora, si vamos a hablar de una hipoxia, es la baja tensión de oxígeno en los tejidos. ¿Y qué puede ocasionar? Puede ocasionar diversos tipos de problemas. Puede haber una hipoxia anóxica, una hipoxia anémica, una hipoxia circulatoria o histolítica. Esos son los tipos de hipoxias que pueden haber y ustedes saben que la hipoxia es la falta de oxígeno. Y nuevamente, si hay falta de oxígeno en un tejido, este tejido va a funcionar de manera deficiente y puede llegar a dañarse seriamente. ¿Qué otros trastornos circulatorios tenemos? Tenemos la anemia local o isquémica, que es la falta parcial o total de aporte de sangre a un órgano o parte de él. ¿Por qué se puede dar? Puede darse por una obstrucción de la arteria, así como está aquí el dibujo, ¿ya? O también puede darse por una muerte de algún tejido que imposibilita el flujo normal de la sangre. Tiene un caudal local por una obstrucción arterial, como ven acá, fíjense, una anemia local o isquémica. Puede darse una isquemia en el corazón, en el riñón, en el vaso, en distintas partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque le está faltando el flujo sanguíneo adecuado. ¿Ya? Otro ejemplo tenemos el infarto. El infarto es la necrosis del parénquima y estroma de un territorio vascular producido por la isquemia. Ya hemos visto hace rato que la isquemia es cuando le falta la llegada de sangre por la obstrucción de una arteria. Eso es isquemia. Pero si esa isquemia es prolongada,
va a producir un infarto, ¿no es cierto? ¿Y qué es el infarto? Es la necrosis, la muerte celular, ¿ya? Es una lesión que se da solo a nivel del órgano. O sea, va a infartarse todo el órgano. ¿Por qué? Porque la arteria está yendo a irrigar todo un órgano, en este caso, infarto del miocardio. La arteria estaba yendo a irrigar todo el corazón, no solamente una célula o un tejido, sino todo el órgano. Se da solo a nivel de órgano. No vamos a decir que hubo un infarto de tejido epitelial o un infarto de una célula, ¿ya? Tiene que ser un infarto de órganos, ¿ya? Las causas más comunes, como ya hemos visto, es obstrucción arterial, ¿ya? ¿Qué otro trastorno circulatorio tenemos? Así es como se tiene que ver un vaso normal, donde tenemos plaquetas, hematocitos, granulocitos, todo normal, fluyendo de manera ordenada, ¿sí? Y así es como se ve la alteración de la pared por la presencia de un trombo, es decir, una trombosis arterial. ¿Sí? Se está por formar acá un trombo. Existen procesos para formar un trombo, pero ahorita lo que vamos a hablar es de una trombosis. ¿Qué es una trombosis? Es simplemente la formación de una masa hemática sólida dentro de los vasos sanguíneos. Este vaso sanguíneo, dentro de él se va a formar una masa hemática. ¿Y qué va a hacer esa masa hemática? Pues lastimosamente va a obstruir el flujo normal de sangre. La masa se llama trombo cuando está vivo la persona y se llama coágulo cuando está muerto. Entonces, vamos a tener el cuidado necesario de que cuando estemos hablando de una persona viva, hablemos de un trombo y no así de un coágulo, que es lo que generalmente equivocamos, ¿no? Hay dos tipos de trombos. Son un trombo rojo y un trombo blanco. Ya no vamos a hablar de las diferencias solamente para que los conozcan. Trombo rojo y trombo blanco. ¿Por qué? Porque esto para la diferenciación tienen otra materia que es fisiología. Y los principales factores patógenos que ocasionan un trombo son lentitud de la corriente sanguínea. Se va haciendo más lenta la corriente sanguínea y va ocasionando que se vayan formando masas hemáticas. Lesión endotelial, es decir, la placa interna de los vasos se lesiona, como está aquí. Alteración hematológica que afecta la coagulación por algún problema de la sangre en sus factores de coagulación, va a formar una masa hemática dentro del vaso sanguíneo. Entonces, esas son las causas más comunes o factores que ocasionan la formación de un trombo. ¿Ya? ¿Qué otro vamos a ver? Una alteración o un trastorno circulatorio también es una hemorragia, ¿sí? Y la hemorragia es la salida de sangre del aparato circulatorio. La sangre puede quedarse en los tejidos o en las cavidades naturales del cuerpo o perderse al exterior. Sea cual sea el destino de la sangre que sale de los vasos sanguíneos, no deja de ser una hemorragia, o sea, que esa sangre se está perdiendo. ¿Ya? Se distinguen dos formas de hemorragia.
muy aparte de que si es una hemorragia externa o una hemorragia interna. Es muy aparte. Se distingue una hemorragia por rexis. ¿Alguien escuchó ese término? Hemorragia por rexis. ¿No? Bueno, pues la hemorragia por rexis es la hemorragia que proviene de una arteria, de una vena o del mismo corazón. Esa es la hemorragia por rexis. Y la hemorragia por diapédesis o diapedesis es la microcirculación o los capilares. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de lo que es una rexis, sería hasta aquí, donde hay una hemorragia arterial y una hemorragia venosa, y de los capilares sería una diapédesis. ¿Sí? En los tres hay salida de sangre, pero hay diferencia por la cantidad en la que sale. La salida de la sangre arterial y de la venosa se diferencian a simple vista. La arterial es una salida intermitente como chorro, ¿ya? Porque hay mayor presión. Y la sangre venosa tiene un flujo constante, es continua, ¿ya? De la sangre arterial, el color es más rojo brillante, al contrario de que la sangre venosa es una sangre rojo oscuro. Son formas muy fáciles y adecuadas de poder determinar el tipo de sangre que estamos viendo, ¿ya? Entonces, otros trastornos circulatorios, ¿cuáles son? El choque. Y no me refiero al choque con algún objeto o el choque automovilístico, no, es el choque o shock, caracterizado por una disminución del volumen de la sangre circulante y de la hemoconcentración. Es decir, la sangre que está circulando en nuestro cuerpo disminuye por distintos factores. Vamos a ver cuáles son esos tipos de shock que existen. Según su origen, se pueden hablar de 5 diferentes tipos de choques. Choque hipovolémico, choque cardiogénico, choque séptico, choque neurogénico y el último, pero no menos importante y muy, pero muy alarmante, es el Choque anafilático, choque doutor. Exacto, Tales. Ese es uno de los más rápidos y progresivos, de los cuales tenemos que actuar de manera más rápida para poder... Punto a más en la parcial. Sí, puede ser. Es uno de los cuadros clínicos de una atención rápida para poder salvar la vida del paciente. ¿Ya? De todas las formas de choque, se caracteriza por la incapacidad del corazón o de la red capilar de perfundir. ¿Qué es perfundir? Irrigar sangre correctamente a los órganos. O sea que en cualquiera de estos tipos de choque o shock es que el corazón o los vasos sanguíneos están incapaces de irrigar de manera adecuada la sangre necesaria para el correcto funcionamiento de nuestros órganos. Y por ende, si hay un inadecuado funcionamiento de nuestros órganos, puede terminar esto en la muerte del paciente. ¿Ya? Vamos a empezar a hablar uno por uno de forma práctica y rápido. No vamos a entrar a detalles, pero es importante que ustedes conozcan cómo son estos tipos de shock. Tenemos el shock hipovolémico, que es
Hipovolemia, ¿qué es? Es la disminución del volumen total de sangre. Entonces va a haber una pérdida de nuestra sangre. Y el más común del hipovolémico es el hemorrágico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo sangre que estaba dentro de nuestro torrente sanguíneo. Entonces, es por esto, para evitar un shock hipovolémico, que cuando se encuentra a una persona con una hemorragia, después de haber revisado el AB, hay que revisar el C y detener el sangrado. Pero ojo, jóvenes, nunca alteremos el ABC del trauma cuando estamos dando primeros auxilios a una persona. Porque tenemos que recordar que una persona puede morir porque le faltan 2 minutos de oxígeno, pero no va a morir porque le continúe la hemorragia por 2 minutos. ¿Ya? Así es que es importante eso, no alterar el orden. A, B, C. ¿Ya? Ahora sí, tenemos el choque cardiogénico. ¿Cuál es este? Ocasionado por el fallo del corazón. Puede ser por múltiples razones. ¿Ya? Miocarditis, infarto del miocardio, pericarditis y otros. Pero lo que tenemos que saber simplemente que el choque miocárdico es el fallo del corazón y las consecuencias son acumulaciones de metabolitos, ácidos exudativos, lesiones vasculares e hipotensión. ¿Por qué? Porque si el corazón no está bombeando sangre de manera adecuada, no va a haber el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Entonces va a aumentar los metabolitos. La acidosis va a aumentar porque no va a haber el equilibrio del pH. Las exudaciones van a aumentar porque no se va a estar eliminando los productos de desechos de los microorganismos, de las distintas células y tejidos. Y va a haber una lesión vascular o hipotensión porque no va a llegar la cantidad adecuada de sangre para mantener la temperatura corporal. ¿Sí? Entonces, el fallo del corazón es el que va a ocasionar todos esos problemas que se llaman shock cardiogénico o choque cardiogénico. ¿Ya? Un choque séptico es otro que se habla mucho en el ámbito de la salud y es durante la septicemia suelen liberarse endotoxinas de los microorganismos causales, que generalmente son bacterias. ¿A qué se refiere? En una infección generalizada, estas bacterias o estos microorganismos liberan exotoxinas, las cuales son reconocidas por nuestro sistema inmunológico y liberan otras sustancias vasoactivas. O sea, está ocasionando como un efecto, un círculo vicioso. Y ocasiona hipotensión prolongada, lo que lleva a que los órganos y los tejidos no reciban el oxígeno y los nutrientes suficientes, lo que va a llevar a la muerte progresiva de las células, ¿sí? Poco a poco van a ir muriendo las células, lo que va a ocasionar un mal funcionamiento de los órganos y por último puede terminar en la muerte del paciente. ¿Cómo podemos reconocer esto? Es simplemente viendo, haciendo algún laboratorio de este paciente, viendo si la infección ha aumentado. ¿Ya? Tenemos ahora el choque neurógeno o neurógeno, que ocurre cuando existe una falla en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un choque neurógeno? ¿Qué paciente podría tener un choque neurógeno? ¿Alguien? Yo sé que Peinado sabe. Peinado. ¿Lo vende? ¿Ah?
Cuando hay epilepsia, No, no. Un choque, convulsiones, diré, convulsiones. ya, convulsiones puede ser. Tendría que ser unas convulsiones muy, pero muy fuertes, pero ya no está lejos. Otro ejemplo, ¿alguien se anima? Es cuando hay una disminución de la presión arterial y de los batidos cardíacos. Esa va a ser la sintomatología. Está bien, pero Teresina, yo lo que quiero es saber qué paciente o qué persona le puede desencadenar un choque neurogénico. Generalmente le da a los jóvenes, les cuento. ¿Por qué? Aquí les está Doutor, não ser diciendo. uma danificação no sistema nervioso autônomo? Exactamente, Tales. Lo que hay es una... Doutor, Sí, dígame. la internet está se cortando acá para mí. Preguntaste cómo ocurre lo choque neurogéneo, ¿es esto? ¿A quién le ocurre? ¿Cómo ¿A ocurre? quién? ¿Por qué ¿Cómo ocurre? ocurre? Ajá. Aquí está diciendo, fíjense, Sería mire, por una isquemia, ¿no? Falta de oxígeno, algo así. ya está bien, pero ¿por qué ocurre? Ocurre por esto, chicos. Mire, aquí dice, existe una falla en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. ¿Qué comunica el cerebro con el cuerpo? A ver. ¿Qué tenemos entre la cabeza y el tórax? La médula. Coelho, doutor. Exacto, la médula. Y le da generalmente a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes están afanados con la velocidad y andan corriendo los vehículos de arriba abajo a altas velocidades y ocasionan accidentes de tránsito, accidentes en motocicleta, se andan tirando de los peñascos para clavarse en el río, ocasionándose lesiones a nivel cervical. Entonces hay una interrupción o falla de la comunicación entre el sistema nervioso y el cuerpo, ocasionando un shock neurógeno, ¿ya? Entonces, ¿por qué se produce? Porque los vasos pierden su tono y se dilatan, porque ya no hay una buena comunicación, lo que dificulta la circulación de la sangre, disminuyendo la presión arterial, como decían ustedes, y los órganos no funcionan de manera adecuada, pudiendo terminar en la muerte. ¿Ya? Es común en accidentes automovilísticos y en caídas. ¿Por qué? Porque hay una lesión, sobre todo a nivel medular. ¿Ya? Pueden ser también, y esto es una pena, pero se puede dar, también se puede dar por una mala praxis. ¿En qué casos? En el caso de una anestesia epidural. O sea que se puede dar en el caso de una mala práctica médica. También puede ser por el uso de drogas o medicamentos que dañen el sistema nervioso central. ¿Ya? Así es que eso es un choque neurógeno. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cómo vamos a ver a ese paciente? Primeramente vamos a ver una disminución de la temperatura corporal menor a 35.5 grados. ¿Por qué? Porque hubo una disminución de la presión arterial, ¿se acuerdan? Respiración rápida y superficial. Va a haber una piel fría y azulada. Va a haber mareos y sensación de desmayo. Va a haber un exceso de sudor. Ausencia de respuesta a estímulos. No responde ni a estímulo físico ni verbal. Alteración del estado mental. No saben dónde se encuentran y no tienen concordancia con sus partes de su cuerpo. Reducción de la producción de orina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay una comunicación. Inconsciencia, se pueden volver inconscientes, se pierden la conciencia y dolor en el pecho. Esa es la sintomatología que podemos encontrar en un paciente de shock neurógeno. Ahora,
llegamos al shock anafiláctico. El shock anafiláctico, primero vamos a empezar aclarando qué es anafilaxia. Anafilaxia es una grave reacción de hipersensibilidad. Puede ser alérgica o no alérgica. Quiere decir que un shock anafiláctico le puede dar a una persona que sea alérgica o a una persona que no lo sea. ¿Ya? Puede ser generalizada o sistémica. ¿Sí? El shock anafiláctico es una severa reacción anafiláctica, simplemente. Lastimosamente, esta reacción anafiláctica es rápida, es progresiva y en la cual se produce una disminución de la presión arterial con riesgo de vida. La sintomatología rápida es en segundos o puede llegar a minutos, dependiendo de la exposición al producto que desencadenó la anafilaxia. ¿Qué síntomas podemos observar en este paciente? Observamos una piel fría, pálida, sudorosa, venas subcutáneas colapsadas, hipotensión, taquicardia, incluso una defecación involuntaria y pérdida de conciencia. Si se dan cuenta, son similares a la anterior, pero con la diferencia de que acá tenemos una hipotensión, ¿sí? Ahora, así es como generalmente se puede ver a una persona con un shock anafiláctico localizado, pero si se lo expone más a ese producto, puede llegar a una shock anafiláctico generalizado. Lo principal en un paciente con un shock anafiláctico es administrar oxígeno y considerar o evaluar la necesidad de intubar a este paciente. ¿Por qué? Porque este paciente puede llegar a colapsar sus vías respiratorias, terminando con la muerte del paciente. ¿Sí? Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar? No, doctor. No, doctor, está listo. Hasta aquí sería el tema de hoy.